Román, estamos al aire. Soy Carlos de la Garza Sí. y me acompaña Román Saucedo. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Qué onda? Pues aquí ¿Cómo nomás andamios? andamos bien. Yo creo que bien. Excelente. Estoy eufórico por lo que pasa el día de hoy, pero eso es otro tema. Ah, Muy bien. y bueno, ah, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se supone que tú no deberías saberlo, qué es lo que vamos a hablar, pero ya lo sabes. Ujú. Ah, a ver qué tanta sorpresa podemos fingir a lo largo del día de hoy. Frankfurt, Alemania, 11 de septiembre de 1903. Nace Theodor Ludwig Wiesengrod Adorno, mejor conocido como Theodor Adorno, escritor de sociología, comunicología, psicología y musicología, reconocido como uno de los mayores exponentes de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, de inspiración marxista. ¿Qué opinas de Theodor Adorno? ¿Lo conoces? Uno de los mayores exponentes del género, me lo imagino rapeando, ¿no? Lo conozco poco en realidad. Lo conozco más por el chiste de tener todos los libros de Adorno. Me relaciono mucho con eso. Pero sé un poco de sus teorías, hacía grandísimos rasgos y hasta ahí. Entiendo, pues hoy vamos a indagar un poquito más de su vida y de su opinión hacia la música, específicamente la música jazz. Su madre, Ok. María Calvelli Adorno, era cantante profesional. Junto con su hermana, que era pianista, encaminaron la instrucción musical temprana de Theodor. Más tarde su educación se formalizó con su ingreso en el Kaiser Wilhelm Gymnasium, en la Universidad de Johann Wolfgang Goethe, en la Universidad de Frankfurt, teniendo lecciones de piano con Bernhard Seckels y de composición musical con Alban Berg. Entonces no era cualquier persona, era una persona formada en el ámbito de la música. Era, por así decirlo, un letrado en el ámbito. ¿Tú qué Ujú. piensas al respecto? Pues bueno, se nota esta idea de músico de conservatorio, ¿no? O sea, como bien educado y todas estas cosas. Me llama la atención el hecho del gimnasio del Kaiser. Que mejor dicho, que a nosotros nos sería como nuestra traducción como gymnasium o algo así. No sé si eso signifique otra cosa en alemán, pero qué interesante que le enseñen música en ese lugar, ¿no? Nada más. Sí, justamente Wilhelm, no recuerdo ese Kaiser en específico en la historia de Alemania. Yo imagino que es más como de la historia de Prusia. Um, Ujú. Hay que recordar que Theodor Adorno nace todavía en el Segundo Imperio Alemán, el imperio que posteriormente entraría a la Primera Guerra Mundial y que sufriría su ruptura después de la derrota ante las fuerzas de la Alianza. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos truje Chencha. Esta es la historia de las opiniones sobre Adorno y la música popular, específicamente en el jazz, y el contraste con la realidad social que rodeaba al movimiento musical. En 1936, Adorno escribe sus primeras impresiones sobre el ritmo musical, surgido en los inicios del siglo XX en Estados Unidos, el jazz, en su ensayo llamado Uber Jazz. En 1938, huye el nazismo hacia Nueva York, donde continuó su trabajo sobre la línea de la teoría crítica. Entonces, no solamente conseguimos la figura de Adorno como un musicólogo o Ujú. como un posible generador de lo que es la música, o sea, es un músico, sino como Ujú. un sociólogo interesado en la crítica y deconstrucción de la sociedad. ¿Qué opinas al respecto de esta circunstancia que rodea la conjunción de la música con la sociología? Esto suele salir muy bien o muy mal. Es como hay de dos, ¿no? Pero pues qué chido. Creo que, digo, a estas alturas, temas ciencias sociales, pues ha tocado, si no todos, la mayoría de los temas, ¿no? O sea, hay sociología de la vida cotidiana, de la música, del graffiti, de bla, 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 pero me parece interesante, no sé, y ahí creo que habríamos que luego
como investigar, si alguien nos escucha, que nos dé la señal de por dónde ir, ¿no? Porque puede ser que ese sea el como de los, imagino yo, de los inicios o de los clásicos de la musicología, ¿no? Y así como esos cruces siempre son llamativos. Entiendo. Sí, esta conjunción de ciertas categorías que se pueden llamar cotidianas con una lectura de análisis crítico siempre resulta en sugerencias muy interesantes, que como bien dices puede ser o algo muy constructivo o algo totalmente como una salvajeada, ¿no? Y bueno, dentro de sus obras distingue dos tipos de música: música popular, catalogada como alienante, y música seria, académica. Okay. Adorno afirma que existe una relación entre el jazz y la mecánica de masas, música de consumo espontáneo y evasiva de la realidad, en consecuencia para diversión, señalando como diversión una forma de someterse a la realidad. Cito: divertirse es estar de acuerdo. Entonces, Adorno no se anda con rodeos, va directamente al punto de catalogar la música popular como música perpetuadora de una relación de dominados y dominantes. Y en este punto, ¿cuál es tu postura respecto a la posición de Adorno? Híjole, es que es bien tentadora. El tema de divertirse es conformarse o algo así, ¿no? Me parece que por un lado es como, mejor dicho, tendríamos que poder, no podríamos tener, tendríamos que poder divertirnos sin necesariamente conformarnos. Y bien también, a veces conformarse, o sea, no es como que podamos, más allá de que queramos, podamos vivir resistiendo y luchando todo el tiempo, ¿no? Debe ser una vida bastante difícil. O sea, me suena un poquito a estas cuestiones que creo que puede ir por ahí, ¿no? Como esta idea de es que yo no escucho esa música inculta, ¿no? Yo puro trovador acá, de los 60s, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Pues no sé, o sea, como que aunque me parece que es provocador y creo que es lo que es lo que quiere lograr, ¿no? Sí puede llegar a ser un poquito desde insufrible hasta peligroso. Entiendo. Pero pues, adelante. Vamos a ver qué sale. Muy bien. Pues sí, de entrada, por ejemplo, esta dicotomía muy punzante entre lo popular como el sentido opuesto inmediato de lo que sería lo académico, lo institucional, sí llama mucho la atención. Y luego cómo lo sentencia con esta frase de divertirse, estar de acuerdo. En un principio, cuando lo leí en el artículo de referencia, me dejó muy pensante en el hecho de que cómo es que alguien puede decir algo tan directo, ¿no? Tan sentenciador, como lo hemos dicho ya. Bueno, lo he dicho varias veces. Es como la palabra que tengo en onda. Pero después recuerdo que Adorno es el mismo que dijo la poesía después de Auschwitz sería un error. Entonces, como que ya un poco más de check, más de coherencia con su línea de pensamiento, y encuentro, pues sí, su mensaje empieza a hacerme más claro, no tanto como sorpresivo, sino coherente. Y bueno, Adorno señala directamente que el jazz no es música genuina, y que en vez de que represente los sentimientos de los artistas, representa el interés del Estado capitalista, por lo cual es un producto más de la industria cultural, definida como un elemento del Estado totalitario fascista, adoptado luego por el capitalismo para la generación de bienes intangibles. Esto con el propósito de formar un estilo particular de cultura, denominado cultura de masas, resumido en el concepto como Gebrauchsmusik, que en alemán se traduciría como música de consumo o música hecha de manera industrial. Me recuerda mucho a lo que cierto sector anarquista punk llamaría como música enlatada. Y pues sí. Sí, de hecho, me parece, creo que en una sociedad como postindustrial como la nuestra, el tema de música enlatada va mucho mejor, o no necesariamente mejor, pero puede ser más clarificante porque justo esto lo entendemos, por ejemplo,
la industria es, ¿no? O está como omnipresente, ¿no? Pero lo enlatado, como que siempre ha hecho, o como que nuestra idea ha hecho como alusión a algo que está sobreindustrializado, ¿no? O sea, que encima no solamente está tratado, sino que está metido en lata de pues yo que sé, de que sean las latas, ¿no? De metal, ¿no? Sí. Este, pero y también a mí me llama bastante la atención este hecho de que se refiera así a la música popular en general y al jazz en particular. O sea, cuando o sea, creo que ese es un poco el punto y ahorita lo vamos a tratar, ¿no? Pero yo entiendo lo poco que sé de jazz, que no es mucho. Entiendo el jazz como un espacio de improvisación, entonces no sé ahí cómo concilia este asunto con que sea enlatada, ¿no? O bueno, con que sea industrializada. Sí, bueno, eso lo cuestionaremos y anudaremos con el surgimiento mismo del jazz a lo largo del capítulo. Ujú. Entonces, no hay que spoilearnos nosotros mismos, aun y cuando eso no tenga sentido. Ok. Excelente. Y bueno, en este punto hay que volver en el tiempo. A Estados Unidos, 9 de abril de 1865. Fin de la Guerra Civil Estadounidense, también conocida como la Guerra de Secesión. En el fin de la guerra, se declaró que todos los esclavos de la Confederación fueran liberados mediante la Proclamación de Emancipación, que estipuló que los esclavos de todos los estados que se habían anexado a la Unión serían libres desde ese momento. Los esclavos de los estados fronterizos y los de las partes del sur, que estaban en manos de los Estados Unidos, fueron liberados en diciembre de ese mismo año, gracias a la 13ª enmienda. Entonces, nos estamos posicionando en un punto de la historia donde una gran cantidad de población que no era reconocida como sujeto de derecho pasaba ahora a ser un miembro más de una sociedad que transicionaba hacia la industrialización a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué eso te viene a la mente cuando piensas en la 13ª enmienda? Pues que hay muchas enmiendas. En principio me parece bien llamativo, ¿no? Que las constituciones liberales tienden a ser bastante largas, o sea, tienden a ser bastante como complejas. Pensando, por ejemplo, la nuestra, que tiene una buena cantidad de artículos. Y me parece bien interesante que de inicio Estados Unidos empieza con una constitución que es como una hoja, ¿no? Y sobre la marcha más bien se va como trabajando en el marco legal, ¿no? Eso a mí siempre me llamó la atención. Pero aparte del tema de lo racial, pues obviamente tiene que ser adicionado. Obviamente no, Estados Unidos nace siendo una nación esclavista y pues bueno, me parece bien importante que se reconozca como la lucha, no solamente como parte de la guerra, que sí, que obviamente no podemos negar que la guerra fue por el tema de los esclavos, o sea, a diferencia de otras, corrientes luego conservadoras estadounidenses que dicen que no, que era para que los estados tuvieran derechos o algo así, y para no negar también el hecho de que se peleaba por la calidad de ser humano, de ser humanas, ¿no? De estas personas, ¿no? O sea, no era así como peleamos porque es que ni siquiera, o sea, va a sonar muy, muy mal porque no quiero decir que esto sea banal ni mucho menos, pero es como no votamos perdón, no peleamos por votar, siquiera votamos peleamos por siquiera empezar a ser reconocidos como personas, ¿no? Sí, exactamente. En todo lo que atravesó la guerra de secesión, se llega como a esta cúspide del reconocimiento de la población afroamericana, una lucha que se da para tratar de obtener esos derechos básicos, derechos humanos básicos, de ser reconocidos como sujetos de derecho y no como objetos. Que bueno, que a la postre también significaría una problemática porque, bueno, lo guardaremos más adelante. Con el fin del esclavismo, el movimiento masivo de personas afroamericanas dentro del territorio de Estados Unidos fue enfocado a las principales zonas industriales del país, como Detroit, Nueva Orleans, Chicago, etc., donde se destaca Nueva Orleans, ciudad señalada como flexible por su diversidad cultural, forjada en diferentes etapas de ocupación,
fueron colonizados por Francia, cedidos a España, recuperados por Francia nuevamente y finalmente vendida a Estados Unidos. En esa etapa, los y las esclavas adquirieron sus primeros instrumentos, que hasta entonces habían sido fabricados de forma artesanal. Los principales eran hechos con madera, huesos, etc. Entonces, pasamos después en que las ofertas de empleo para los residentes inmigrantes que fueran alternativas a la dura vida obrera industrial eran pocas, entre ellas el espectáculo en clubs nocturnos clandestinos, en épocas donde el alcohol era ilegal. La profesión del show lírico o conciertos tomó fuerza, siendo conocido como la profesión de entretener a los blancos, por parte de los afroamericanos, siendo jazz la ejecución musical. Okay. Entonces, qué buen nombre, ¿no? Esta idea de entretener a los blancos. Sí, creo que la idea central de estas concepciones es la reflexión de cómo fue la transición de la época esclavista a la época laborista. Ya como un obrero, un trabajador, el buscar alternativas no era muy lejano a la realidad de seguir siendo un súbdito o un allegado en subordinación a un blanco. ¿Qué reflexiones podemos desatar de estas situaciones? Pues es que es esa cuestión, ¿no? O sea, además recordemos que las revoluciones industriales fueron primero una revolución de modo de producción, o sea, bueno, de herramientas y de tecnologías que permitían la producción, y después de derecho, o sea, las condiciones del trabajo eran brutales, ¿no? Digo, en este surgimiento de estas primeras ciudades industriales y de estos primeros pues sí, ejercicios de industrialización nacionales, ¿no? O regionales, que implicaban la explotación, digo, siguen implicando la explotación, pero una explotación mucho más brutal, ¿no? De infancias, de directamente minorías, de ¿cómo se dice? De extranjeros y tal, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, me parece como paradigmático que primero primero hayan luchado por la libertad y luego esa libertad fuera o seguir entreteniéndolos, o sea, es que esta idea de entretener a los blancos a mí me parece bien interesante porque es o seguir entreteniéndolos, o sea, o seguir subyugándose y ser los patiños y ser el chiste, o morirse de esfuerzo, ¿no? O sea, de trabajo brutal en las industrias. Y que además, la otra cosa que se me viene a la mente es ¿y cómo lo habrán pasado dentro de las industrias? Porque además las industrias ya tenían agregados a los, sobre todo hombres, pero a las personas blancas, ¿no? Que ya eran los obreros. Sí, efectivamente, pues todo este movimiento que se da a la postre de la guerra es una movilización masiva donde 2/3 partes de la población ahora ocupaba empleo. Se multiplicaron las tasas de demanda de empleo. Y como mencionas, o sea, el hecho de ser un obrero, un trabajador en la era de la industrialización a finales del siglo XIX no era algo muy agradable. Es como tú te vas a trabajar un día en la mañana y posiblemente te caigan los rascacielos que está en construcción y ya jamás vuelvan a saber de ti. Porque no tienes dinero para una tumba, entonces te ponen una tumba común, una fosa común. Entonces es una parte muy cruda de esta parte de el forje de las ciudades grandes industriales a costa de los trabajadores. Y bueno, avanzamos en la historia, donde ahora abordamos el origen del jazz, que se puede entender como un encuentro cultural entre los estilos musicales europeos y africanos en zonas específicas de Estados Unidos, donde el colonialismo se encontró con el tráfico de esclavos para la producción agrícola. Mientras que la música africana occidental buscaba específicamente emitir mensajes para la población en general, la música europea se agregaba al ser académica. Buscaba la perfección mediante la música. Por un lado tenemos entonces la música tribal de origen africana, que era específicamente emitir mensajes de forma de llamar a cierta población, por ejemplo, un cierto tono que convocaba a los guerreros del pueblo, tal vez a los padres o madres de familia, etc.
mientras que la música europea, una música plenamente institucional que sigue un régimen de creación específico, que tal vez no sea de una índole de negar el proceso creativo esporádico, pero sí con una disciplina más tangible, más de más presencia. Ujú. Y aquí lo anudamos hacia el acompañamiento musical que había para las tareas impuestas en el esclavismo. Era algo común que en los campos de algodón se emitieran ritmos musicales grupales por la creencia de que esto aumentaba la producción del cultivo, por ejemplo, en los campos de algodón. De esta forma se le da Ok. un sentido al nacimiento posterior de los ritmos eclesiásticos de grupos afroamericanos como los spirituals o los gospel, cómo se va repitiendo esta melodía de el entendimiento de lo musical hacia lo cotidiano, como lo es la expresión Ujú. de fe. Y en este momento está pasando el Señor de la Fruta afuera de mi casa, espero que no se escuche, y si se escucha, ni modo. Ni modo. Pues, Creo que no, por lo menos yo no lo escucho excelente. como. No tan fuerte. Sí, no, Pero de bueno, que continuamos, ¿no? no me he enterado cuánto cuesta el tomate, eso es importante. Entonces, todo bien. Y bien, ¿qué opinas al Ah, respecto de estos grupos eclesiásticos y la repetición del ritmo musical? eh, pues es algo que yo no había pensado, ¿no? Como de dónde venían, pero me parece como bastante lógico, ¿no? Porque también la tradición africana es muy musical. O sea, digo, es como bastante básico el tema de. Sobre todo creo que lo que se le relaciona más son las percusiones, aunque yo no estaría tan seguro de que sean lo único. Pero sí, o sea, es como una tradición muy viva de expresión, o sea, en general, ¿no? Y sí, algo que me queda claro es que como acá, ¿no? Todas estas expresiones se van mezclando, se van fusionando conforme entran, digamos, como obtienen su lugar como en el ámbito social, ¿no? O sea, van tomando alguna forma que conserva ciertas tradiciones, pero que al final termina también mezclándose, ¿no? Con otros contextos más, bueno, con los contextos en los que se desarrollan, ¿no? O sea, me recuerda mucho al tema de la cumbia u otras tradiciones musicales, ¿no? Que evidentemente no niegan su influencia africana, sobre todo en el ritmo y sobre todo en las percusiones, pero que también toman prestado un montón desde instrumentos hasta ideas musicales de un montón de lados. Entiendo. Es como esta parte donde la cultura musical se interioriza para tomar su propio estilo musical, su propia Ujú, esencia, por así mencionarlo. ujú. Y bueno, Sí, y es una esencia perdón, es una esencia que no niega tampoco las raíces. O sea, a mí me ujú, parece bien importante que es eso, que es como, sí es nuevo, pero también se relaciona con lo viejo. O sea, tampoco dice, no, 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 esto no es africano, esto es de Nueva Orleans, ¿no? Es como, no, claro, ujú. Sí, sí, este asunto tiene una línea bien clara de desarrollo, ¿no? entiendo. Sí, sí, es fiel a su raíz, no la niega, sino que la transforma, tal vez se puede pensar. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Y como mencionábamos, entretener a los blancos, que era señalado como una profesión, acompañado de la educación no formal de la música y la improvisación, formó las bases de este género musical. La instrumentalización como una extensión de la voz y no al revés, dándole la mayoría de la prioridad a los arreglos musicales del instrumento, aunque también con las vertientes y géneros del jazz también habría que destacar algunas concepciones donde también hay más prioridad a la voz. De la raíz misma del jazz con una instrumentalización estelar se deja venir una amalgama muy variada de géneros que pueden darle más prioridad a la voz. Ok. Y bueno,
La expansión económica movilizó las poblaciones destacando Chicago y Nueva York, donde surgieron nuevos estilos. Chicago con orquestas que a la postre dominaron por encima del estilo Nueva Orleans con solistas, y del estilo Dixieland, que fue una alternativa blanca a los estilos Chicago y Nueva Orleans. Este auge dio paso a los Cotton Clubs. Cotton Clubs es otra palabra clave, o bueno, palabras clave, que dan a entender mucho cómo se moviliza la dinámica social en relación de dónde vienen y a dónde van los grupos de ejecución musical, como son los grupos de afroamericanos que tocan jazz. ¿Qué podemos pensar con esta nueva presencia de estilos de clubs? Pues es que también es como una... O sea, me parece un guiño bastante cruel el tema del Cotton Club, ¿no? Al tema del esclavismo. Pero por otro lado también me parece como bien lógico que... Porque al final de cuentas también son o mejor dicho, nacen, no necesariamente que los Cotton Clubs sean ilegales, pero sí nacen de una ilegalidad. O sea, también es como... Por ahí deja ver esta idea, ¿no? De este lugar prohibido, ¿no? Como de cierta manera. Y encima es... Y no se le quita la carga racial a esta idea. O sea, no el algodón, el cotton, ¿no? Termina siendo... como siempre, ¿no? Esta como impostura del ser afroamericano, ¿no? Entiendo. Sí, es una conexión de ideas muy peculiar que como comentas, es una inferencia muy cruel, muy segregativa, que incluso no especifica el artículo, pero yo imagino que tal vez fue un concepto acuñado por un blanco. O sea, es lo que me da a entender. Como ahí es donde se juntan los afroamericanos, a los algodoneros, es un cotton club. Que también es muy similar a esta onda del como los espaldas mojadas con los mexicanos que pasan a la frontera. El catalogarlos por una concepción racial o una concepción de estatus socioeconómico, entre otros. Pero pues, son cosas que hay que señalar y que hay que reflexionar también. Es parte importante de cómo asumimos la posición histórica de ciertos grupos sociales para entender sus movimientos. Sí. Y bueno, continuamos con la depresión de 1900. Continuamos con la depresión. Continuamos la depresión. Estoy perfectamente de acuerdo. Sí. Adelante. La depresión de 1929 y el auge de la radio afectó fuertemente a la industria del espectáculo y muchos clubs cerraron, por lo que músicos se alejaron de la industria y otros migraron a Europa en búsqueda de oportunidades. Surgen los jazzmen como círculos privados del espectáculo, generalmente en casas. Entonces lo que pasó a ser un espectáculo en un espacio neutral de negocio clandestino pasó a ser ahora un espectáculo en casas habitación de ciertas personas de cierto status quo que podemos inferir que era gente blanca. Pasada la prohibición del alcohol y la integración de músicos blancos al estilo musical, deja de considerarse un género para marginados, demarcando la era del swing y el surgimiento de voces femeninas en el jazz, como Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Que en este punto podemos, yo lo anudo mucho con esta onda del reggaetón y cómo artistas pop pasan de ser un género como pop rock hacia lo pop reggaetonero, como esta hora de la onda del trap y nuevos géneros que toman la musicalidad latina o centroamericana para darle ese ritmo novedoso, híbrido entre el pop y el reggaetón. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, de hecho me recuerda mucho eso, porque justamente, o sea, a mí me gusta la idea de que esto se blanquea, ¿no? Como en el mejor, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Este género que era el marginal, ¿no? Ahora resulta que siempre sí, ¿no? Así como que siempre sí fue un medio de expresión válido, ¿no? Y
y entonces ya te viene a ser como cantado justo por estas otras personas y de estas otras maneras. O sea, digo, al final de cuentas todos los géneros cambian, ¿no? Y todos los géneros me parece que en mayor o menor medida pueden incluir a la gente. O sea, tampoco es como, esta es música para cierta gente y los demás no lo pueden tocar. No, no parece que vaya por ahí. Pero creo ver por dónde más o menos puede ir un poco la crítica de Adorno, ¿no? En ese sentido de como era la experiencia periférica o era la experiencia subalterna hasta que no, ¿no? Entiendo. Sí, sí, también como señalar esta onda de que no es una cuestión de segregación o de que yo no te invito a mi fiesta, tú no puedes estar ahí, tú no puedes tocar reggaetón, tú no puedes tocar jazz, sino de cuestionar cuál es el movimiento de la dinámica respecto a quiénes son los precursores de la música. No es lo mismo, por ejemplo, un concierto de reggaetón en los años 2006, 2007, de algún exponente popular, a una presentación en colaboración de Belinda con Bad Bunny hoy en día. ¿Por qué? Porque ahí está el elemento de la blancura con Belinda y Bad Bunny, que tomó mucha fuerza en relación a las olas recientes del reggaetón y del trap. Y continuando con esta situación, la guerra del 39 es una etapa de dificultad para el jazz, la Segunda Guerra Mundial, músicos reclutados a la guerra y persecución política en Europa, por ser considerada música decadente. Los nazis la señalarían como Entartate Music. Mi alemán no es el mejor, pero se traduce como música degenerada. Winston's Playhouse jugaría un papel importante en las jam sessions, como espacios donde el swing pasaría al bebop, por la prohibición de grabaciones en los años 40, posiblemente por la paranoia general de la guerra. El bebop, surgido en los años 40, fue una respuesta a la monotonía del swing, ritmos frenéticos que iban en contra de los ritmos lentos y bandas pequeñas en contraste con las bandas grandes. Surge posteriormente el cool jazz como fusión entre el swing y el bebop, así como el hard bop, que pretendía volver a las raíces del jazz, mientras que la primera era popular entre los músicos blancos de la costa oeste, la segunda se expandió entre los afroamericanos en los 50. Entonces aquí condensamos un movimiento de los años 40 y 50, donde el género sufrió golpes muy duros en relación a la persecución ideológica musical y a la, pues literalmente, masacre del frente de batalla de los exponentes musicales. Creo que es algo muy importante rescatar, que el género se pueda mantener incluso después de los 50 con un golpe tan fuerte, tomando en cuenta también que en esa época no había la facilidad de difusión de información y de música como lo es hoy en día, ¿no? Es como si los nazis vienen a tu casa y ven CDs de jazz, pues te queman a ti y a los discos. Es muy diferente a hoy, que pues le mandas un WhatsApp a alguien con una música y se perpetúa en la red. ¿Qué opinas al respecto de esta persecución y etiquetado del género como degenerado? Híjole, bueno, por un lado, pues me parece lógico, ¿no? O sea, también es un género que definitivamente no promueve los valores arios, ¿no? Para empezar, por sus mismas raíces, ¿no? Pero además a mí justamente también me llama mucho la atención esto de cómo es que se salvan estos géneros, más allá de la propuesta o de lo tentador que puede parecer lo heroico de salvar un disco, ¿no? O sea, como de pronto esta cuestión de nos imaginamos a Schindler sacando un montón de gente y sus grabaciones más sus grabaciones favoritas, ¿no? Es como me parece que también ahí, cuando podamos como caer como en una
mistificación del tema de cómo se salva la música, ¿no? Pero creo que es bien importante siempre mencionar estas cuestiones, ¿no? De las expresiones artísticas a lo largo de la historia, casi siempre han sido las grandes afectadas, ¿no? En ese sentido de, justo como producto cultural o en tanto que son productos culturales, es lo que hay que borrar, ¿no? Y a veces, aunque no haya, y es cierto, como una conciencia necesariamente de decir, uy, es que esta música o esta canción o esta pieza o lo que sea es la genialidad del siglo tal, ¿no? Como seguramente si les pase a otras obras, particularmente pienso en música clásica, ¿no? En donde seguramente si hay un apocalipsis zombie, ¿no? Habrá un conservatorio que se dedique específicamente a resguardar sus grabaciones de Mozart, ¿no? Este tipo de cosas. Pero me parece que el giro que da esto es que esto es música popular. Claro que se iba a salvar. No, no como, de nuevo, no como el soldado que la agarra y la mete en su bolsa y se va corriendo, ¿no? Y hasta llegar a las líneas aliadas, ¿no? Sino es que es la expresión que reaparece incluso, o sea, que puede reaparecer, que la gente no deja de cantar en este caso, ¿no? O sea, es ese libro que nadie deja de leer, es esa canción que no deja de cantar. Y así, o sea, me parece un acto bastante, no sé ni cómo decirlo, como de orgullo, ¿no? De resistencia cultural. Sí, sí, justamente como emotivo, creo que podría ser la palabra correcta. O bueno, podría ser. No voy a poner una palabra en una emoción ajena. Pero pues sí, me quedo mucho con esta onda de hacer énfasis en la red de lo popular para rescatar culturas. Lo popular tiene su propia red de seguridad en las conexiones que forma. Entonces, entre más gente se identifique con ello, entre más gente se sienta representada con eso, entre la gente lo disfrute y lo reproduzca, va a poder, pues sí, prevalecer a través del tiempo. Ahorita se me está poniendo como Lolita Yala en el noticiero. Se me está cerrando la garganta. Sí, sí. A ver, un momentito mientras tomo agua. Dale. Sí, es momento Lolita Yala siempre sucede. Siempre Sí. es cuando menos te lo esperes, ahí estará. Ahí estará, efectivamente. Bueno, creo que ya se fue el demonio. Ahora vamos a continuar. Excelente. Posteriormente, surgiría en los 60s el free jazz, en los 70s el fusion y en los 80s el acid jazz. No dudo tampoco que actualmente sigan surgiendo más vertientes, más géneros del jazz. Sin embargo, no los vamos a abordar como tal. Vamos a enfocarnos como en la etapa periódica que coincidió con la vida de Adorno. Y en este punto ahora vamos a entrar como una etapa de cierre de si ya vimos ahora lo que era la tesis de Adorno y la antitesis, que son los hechos antropológicos que acontecieron a la formación del jazz. Ahora vamos a tratar de hacer la síntesis con 3 preguntas clave. Primeramente, ¿el jazz es auténtico o es opresión de masas? Adorno habla del jazz como melodías que emulan el proceso en cadena como el Fordismo, pero no solo se equivoca, sino que deja en desnudo los procesos de otros estilos musicales, como el rock o la música clásica, adheridas a la repetición de patrones por secuencias creativas específicas. O sea, en mi comprensión de lo que es una cadena fordista, que es un proceso específico para la formación de un producto, podemos entender que la formación académica de la música, que es una formación metodológica específica para la creación de la música, tiene más semejanza con una cadena fordista que el jazz, que es esporádico y ¿cómo se dice la palabra? Improvisado. Entonces, tampoco no quiero decir tampoco que el proceso creativo académico no sea música, porque no, o sea, sí es música obviamente, pero se asemeja más a esto que quiere expresar Adorno, a esta cadena de producción en masa.
que incluso podría desembocar más fácilmente a la música enlatada, a esta música de producción que acuñó con su concepto. O no estoy muy seguro que sea concepto de Adorno, pero el concepto en alemán acerca de la música enlatada. ¿Qué podemos recapitular o cerrar con esto, Román? Pues es que a mí me encanta mucho esa redacción. No solo se equivoca, sino también está mal, ¿no? Pero sí, o sea, me parece que justamente le falla un poco esta visión, por lo menos esto que nos compartes, ¿no? Porque claro, mientras lo ibas presentando es como, pues es que a mí me suena más a géneros conservadores como la música clásica, como ciertos estilos de rock, como el pop, ¿no? Que se adhieren a unas fórmulas muy específicas, pero pues muy pues sí, o sea, no hay, no es que no haya innovación, pero en mucho del entrenamiento musical de estos medios es la repetición. No necesariamente la repetición acrítica, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una cuestión de recrear la misma obra en medida de lo posible, tal cual lo dijo el autor, o en menores casos la autora. Y me parece, eso sí me parece muchísimo más fordista, ¿no? En ese sentido. Como esta imagen del conservatorio de música, de la Escuela Superior de Música, repitiendo una y otra vez hasta que salga exactamente como debe de ser, ¿no? Frente a pues estas improvisaciones del jazz, incluso lo pienso como las improvisaciones que surgen de otros géneros, ¿no? Como el hip hop, el rap, el mismo reggaetón, ¿no? Y otros acompañamientos que son también como más, en ese sentido, como un poco más libres, ¿no? No necesariamente libres de ataduras de reglas, porque seguramente, si hay un género, seguramente tiene normas, ¿no? Por algo se le llama así, no de otra manera. Justamente los tipos de jazz tienen reglas que ahorita ni tú ni yo tenemos la menor idea, ¿no? De que vayan, ¿no? Pero dentro de esas reglas, y eso sí me queda claro, como hay una flexibilidad enorme. Entiendo. Creo que en este punto cabe aclarar que ninguno de los dos somos músicos. Entonces, posiblemente, si algún músico escucha esto e identifica todas las desfachateces que estamos tal vez diciendo, por favor, coméntelo con toda confianza. Estamos para aprender. Entonces, sí, pues... no digo, adelante, yo solamente tengo un año de flauta dulce en la secundaria. Es toda mi aproximación. Y alguna vez saqué Corazón de Piedra, una cosa así, una canción de rondalla, ¿no? Y ya. Excelente. Pero bueno, adelante. Muy bien. Y pues bueno, entonces cerramos esta pregunta. Pues sí, señalando directamente que Adorno no solamente está equivocado, como dices, Roman, sino que está hablando de algo más personal, algo así como una proyección personal. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Liberación o perpetuación de la dominación? Así como en el desarrollo económico keynesiano, la ilusión de la emancipación por medio de recursos paternalistas, como lo son los préstamos bancarios, el jazz, según Adorno, no se libera al quedar a la merced de los opresores, o se hace shows para blancos. Cito: la ley suprema es que los súbditos no alcancen jamás aquello que desean. Al igual que la castración es generadora de angustia por la falta, la creencia de poder saciar la misma es lo que mantiene alienados a los pobladores trabajadores. Sin embargo, no toma en cuenta el estilo creativo subversivo en los ritmos melódicos y mensajes cantores del jazz, como generadores de conciencia. Entonces, mientras que por un lado es posible que tenga razón, o sea, los espacios de jazz no garantizan una emancipación o una liberación o una transformación de la realidad social, sí son espacios seguros donde se desenvuelve la dinámica afroamericana para una convivencia que pueda ser concientizadora, o sea, hace tomar conciencia de uno mismo como un actor político activo. Yo o nuestro grupo de personas que toca el jazz está aquí, asumimos que somos de una clase oprimida,
ya sea por nuestro color de piel, ya sea porque nuestro salario, nuestro sector socioeconómico. Ahora, ¿qué sigue? Que asumirnos como agentes activos, que también podemos tal vez pensarlo como algún precedente a lo que después formaría ser las Panteras Negras en Estados Unidos. Ujú. Que, o sea, no estoy diciendo que el jazz fue un precursor de las Panteras Negras, pero se podría tal vez suponer que tiene cierta conexión. Habría que hacer una investigación para afirmarlo. Pero tampoco puedo simplemente negar porque sí, como cierta doctora que conozco. Entonces, sí, claro. ¿Qué podemos desmenuzar más respecto a este tema? Pues a mí lo que me parece es que justamente en épocas más modernas se ha llegado como a satanizar a las redes sociales, obviando su función comunicativa y sobreexaltando, no quiero decir que no existan, ¿no? Pero exaltando, perdón, sus funciones alienantes, que también las tiene. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante es un señalamiento que se hace normalmente, como esta idea de el efecto... Ay, ahorita se me va un poco el nombre, pero es como esta idea de que tus propias convicciones te rebotan como si estuvieras en una burbuja, ¿no? Entonces de pronto las redes sociales, según ciertas personas, ¿no? Sirven como para escapar a una burbuja segura y ya no escuchas, perdón, y ya no escuchas como a tus interlocutores que seguramente serán contrarios a ti, ¿no? Activamente eliges no escuchar a tus contrarios, ¿no? A mí me parece que algo así pudo haber pasado con Adorno, ¿no? Digo, no lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé, pero por lo menos esta versión de Adorno me parece... voy a decirlo así, va a sonar muy mal, ¿no? Pero me parece que no escuchó a los nazis. O sea, me parece que no escuchó a los conservadores o a quienes de pronto tienen estas otras posturas del mundo, porque entonces escuchará que justamente esas son es esta razón de es que esta música no es lo suficientemente emancipadora. Seguramente la derecha dirá es que esta música es peligrosa porque es emancipadora, ¿no? O porque es tal, ¿no? Es para revoltosos o para, yo qué sé, ¿no? Entonces, por un lado, me parece bien interesante que obviamente el tema de las redes sociales no es nuevo, ¿no? Pero que tampoco está esta idea de, uy, es que vas a construir una burbuja alrededor. Es como, mira, le pasa a los, hasta en las mejores escuelas de sociología, ¿no? Y así. O sea, a mí me llama mucho la atención estos juicios que establece sin voltear a ver justamente esto que el autor del artículo nos dice, ¿no? Como que la música históricamente ha estado emparentada, bueno, el arte en general históricamente ha estado emparentada con la política, queramos o no. Es una, es una pregunta viejísima, es una pregunta, digo, en la tradición occidental es una pregunta hasta platónica, ¿no? O sea, de aquel entonces, ¿no? Entiendo. Pues primeramente, por ejemplo, con lo que menciona respecto a círculos seguros en redes sociales, me recuerda a lo que menciona Bauman con lo que comenta sobre las redes sociales también, de que Twitter, Facebook, Instagram, red social genérica, es en realidad un espacio donde escuchas el eco de tu propia voz. Te topas más bien te encargas de rodearte de discursos que son todos iguales al tuyo, entonces no es confrontante ni genera un cambio. Y por lo propio también es que Adorno no escuchó el discurso, la propaganda nazi, es como, me imagino como un diagrama de Bern, donde los círculos de colores chocan y se entremezclan para formar diferentes puntos de vista respecto a un tema en específico. Y pues sí, es también esto tan curioso es que esta música no es tan emancipadora, mientras que otros dicen es que esta música es emancipadora. También dentro de un espectro político que hay que asumir como tal. O sea, no sé cómo no se puede pensar como político cosas tan directas, pero también tiene que ver con mi sesgo personal. Entonces,
volvemos a lo mismo. El diagrama de Venn con círculos colisionando, ¿no? Desde las diferentes perspectivas. Por lo cual, aquí en esta pregunta, pues cerramos que se puede pensar, al menos en lo personal, que el jazz sí es transformador o revolucionario, pero pues ya queda a su criterio. Ya más adelante hablaremos un poquito más de eso y el cierre de la síntesis. La dialéctica en el jazz, contrariamente a la propuesta de Adorno, donde lo señala como perpetuador de mecánicas de dominación comercial, conserva particularidades que lo vuelven único, específicamente por las jam sessions, donde las melodías van acorde a la improvisación del autor y su estado de ánimo. No hay dos recitales idénticos. Nuevamente queda en evidencia el contraste entre la música popular y lo serio. El jazz sugería un escenario alternativo, proponía reinventar lo existente. Cita el autor del artículo revisado. Y finalmente cerramos ya casi con el punto de que Adorno moriría sin cambiar sus posturas respecto a la noción de la música popular y el jazz el 6 de agosto de 1969 en Suiza. Queda por último mencionar últimas perspectivas en general de este artículo para decir el cierre. Adelante. Muy bien. A mí me parece que, digamos, no podemos ni negar ni confirmar nada respecto de este como potencial de cambio transformador o revolucionario, o como le queramos llamar. Y no podemos dar por sentado, ¿no? O sea, estas cuestiones, porque, por ejemplo, los ejemplos, valga la redundancia, que estuvimos dando, ¿no? Como de, no necesariamente como algo que está mal, pero sí como por ejemplo, como cultura de masas o así. El pop, el reggaetón, este reggaetón exportado, ¿no? Y empaquetado y vendido en masa, ¿no? Tuvo muy fuerte participación en protestas en Puerto Rico, ¿no? O sea, y la cara visible de las protestas, además, obviamente, del pueblo puertorriqueño, ¿no? Que no se niega que ellos son el motor del cambio, ¿no? Pero esas caras visibles fueron Ricky Martin, Bad Bunny, bueno, René, ¿no? De Calle 13, ¿no? Que pues, ese hombre siempre está en todos lados, ¿no? Pero es como, incluso en esta, ¿cómo se le puede decir? Como en este horizonte de cosas sumamente comerciales, sumamente... es como, claro que es un plan de una disquera para vender más y lo que tú quieras. Lo que hacen en sus vidas profesionales y muchas veces hasta en las privadas, también tuvo o ha tenido, ¿no? Potenciales transformadores, ¿no? O sea, potenciales como, es que sí, revolucionarios, ¿no? A final de cuentas, digo, tampoco es que las protestas en Puerto Rico hayan instaurado un nuevo orden político y económico, ¿no? Pero pues bueno, funcionaron para un fin muy concreto, ¿no? Pero me parece que también, esto que decía al principio, ¿no? Como podemos, si tenemos como una postura muy cerrada, tipo como este adorno que nos presenta el artículo, podemos ser desde insufribles hasta peligrosos, ¿no? Porque es esta postura de tú que vas a saber de rock, chamaco pendejo, ¿no? Y por otro lado, también es como desacreditar o decir, no, es que las revoluciones no se hacen si no está Víctor Jara y Violeta Parra, ¿no? Atahualpa Yupanqui, este hombre que siempre se me olvida su nombre, que es mexicano y que no me gusta su voz, pero me gustan muchas canciones, ¿no? Oscar Chávez. O sea, es como... no, es que si no es con esa música, no, no va a pasar nada. Si no es la Polla Records, ¿no? Euskadi no va nunca a lograr su independencia, ¿no? Es como, híjole, es que puede haber una revolución musicalizada con las flans, güey. Porque al final de cuentas el problema no es, o la cuestión central me parece, no es tanto la música en sí, sino la interpretación. O sea, me parece que algo que falta en estos análisis, o que puede faltar en estos análisis, es que la pieza musical o la pieza artística en general no está terminada cuando el artista la saca al público, ¿no? Cuando vaya la redundancia, cuando el artista la termina, ¿no?
sino más bien que es ahí cuando empieza a posibilitar otras cosas, ¿no? Es ahí cuando esta idea abstracta se convierte en algo un poco más concreto, la mayoría de las veces, y que puede mover cosas, ¿no? Pero que tiene necesariamente que pasar por la interpretación de un interlocutor o de una interlocutora, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algunas cuestiones que son como de cuidado, ¿no? O sea, de cuidado sobre todo, perdón, al hablar tan tajantemente, como bien lo decías al inicio, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? Por más que se sean no entendido, o sea, que claro, es como, me parece que esta introducción de, hola, soy músico de conservatorio y te voy a decir por qué lo que escuchas está mal, o así, o sea, es como decir, no sé, soy psicólogo, ¿no? Y luego soltar un golpe, ¿no? Es como, es que yo te dije, o sea, yo te avisé, ¿no? Sí, Cuando es como, no se trata de eso, ¿no? entiendo. Ujú. Pues bueno, por ejemplo, lo que comentas respecto a la instrumentalización, o más bien la música como instrumento político, me hace Ujú. mucho sentido por el hecho de que no es un plug and play, no es algo que simplemente sale y ya está funcionando, sino que la gente lo introyecta y lo trabaja. No sirve de nada una expresión social, cultural, políticamente activa sin sus participantes que lo estén movilizando o dándole vida, creando ese conflicto. Y así sucede con muchas otras cosas. Por ejemplo, en este momento me imagino con el populismo, que es una herramienta política enorme, viejísima, que todos los espectros políticos echan mano de ella, pero usualmente siempre se le achaca como a la izquierda, ¿no? De que es que el populismo es de izquierda, es nefasto y cosas así. Pero realmente Sí. es una herramienta que incluso la extrema derecha ha utilizado por muchos años con el sensacionalismo de la supremacía racial. O sea, todo eso de endulzar el Ujú. oído con el hecho de decir, no, es que nuestra tesis nos demuestra que somos superiores o cosas por el estilo, es extremadamente Ujú. populista. Igualmente con el neoliberalismo, con esta onda de es que sé tu propio jefe, tú eres el instrumento para crear tu felicidad. Es como que Ujú. reconfortante, ¿no? El que Exacto. me digan que todo depende de mí mismo y todo está bajo control, como si eso fuera algo Ujú. posible. No, entonces, reflexionar esto como una herramienta, como una posibilidad, que el jazz puede ser instaurado como algo transformador, como algo que cambie la realidad desde abajo para sus integrantes protagonistas, como lo son los afroamericanos en Estados Unidos. Y cierro finalmente que expresando que en lo personal creo que Adorno se equivocó al no dar un sentido comunitario a las reacciones artísticas de las poblaciones afroamericanas, aunque tampoco lo culpó por ello. Su formación y adoctrinamiento en la Alemania de los años de Guerra Mundial posiblemente le jugaron en contra. Queda abierta la interpretación para Ujú. la escucha, para el escucha, perdón, para usted escucha, o para... Sí, nada más el escucha porque esto no es un video. Sugiriendo a la vez tener en cuenta su contexto y su sesgo social, desde lo blanco o lo afroamericano, o desde lo burgués y lo proletario. Los espectros que pueden formarse entre estas categorías también son muy diversas. Entonces, asumir su rol y su sesgo. Ese es el mensaje concreto. Llegamos al final de esta primera emisión. Muy bien. Si llegó hasta aquí, muchas gracias. Lo admiro, lo estimo. Ojalá que le haya pasado bonito. Y si no, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Román. Ahí ojalá que no haya sido demasiado insufrible, énfasis en el demasiado. Y, y si por acá hubo alguien que de pura casualidad llegara hasta el final, y si alguna plataforma nos permite recibir comentarios, estaría bueno que se manifestaran, no escriban repollo, escriban cualquier cosa así como de, hey, sí llega al final, Muy bien. y ya, Ajá. Entonces, cualquier cosa. la palabra clave entonces es repollo. ¿Ok? Si usted llegó hasta Excelente. aquí, escriba en los comentarios repollo. E igual, y por
Ah, sí, algo muy importante que no habíamos mencionado. El autor del Ujú. texto en el cual nos basamos para hacer este audio es... un momento, porque no tengo abierto el documento. A ver. Se llama Una revisión al análisis de Theodor Adorno sobre el jazz. El autor es Nicolás Amoruso. Gracias por tu texto, realmente lo disfruté mucho. Es un texto muy nutritivo y espero que esto, bueno, más bien espero que este me sirva como referencia para después yo sacar otro artículo acerca de música, pero en cuestión de barrismo. Posiblemente cantos barristas en Latinoamérica. Así que Ujú. ya veremos, está por ver. Está en Chido. construcción, ¿ok? Muy bien, pues qué chido. Y sí, qué buen artículo, la neta, digo, no lo he leído, evidentemente, pero tal vez le dé una repasada, porque sí se ve muy interesante. Muy bien. Pues nos despedimos por última vez. Hasta luego. Se bañen. No salgan. No se junten con gente. Sana distancia. Va, pues sí, no salgan si no es necesario, usen cubrebocas, lávense las manos. Y pues si llega a seguir gustando o a gustar de entrada esta cuestión, pues ya estaremos por ahí haciendo más.